oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y vamos con temas extraños esta noche. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta semana nos vamos hasta el espacio en el pasado para tratar un tema de absoluta actualidad en nuestro próximo futuro. Vamos allá. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Soy Luke Skywalker. He venido a salvaros. Han Solo, el capitán del halcón milenario. ¿Tendré que tomar yo las decisiones? Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa. ¡Le he dado! Bien, chicos, no te pongas nervioso. No sé a qué viene todo este lío, pero seguro que es por tu culpa. La película de la Guerra de las Galaxias nos asombraba en el ya lejano 1977. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, nos ha vuelto a sorprender con el anuncio de la creación de una fuerza espacial. Este será nuestro primer tema de la noche. Ese nuevo ejército creado en Estados Unidos promete, si no lo remedian, hacer realidad eso que nos contaban en la mítica Guerra de las Galaxias. Seguiremos en el mar, siguiendo los pasos de un buque español. El Valvanera, un prestigioso experto, nos dará los últimos datos de su investigación. Eso y mucho más se encierra hoy en este espacio en blanco que ya se abre ante ti y ante todas las galaxias. Bienvenidos. ¿Estamos más cerca de la Guerra de las Galaxias? ¿Juanjo? Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues sí, estamos más cerca de la Guerra de las Galaxias. Las cosas, como suele decirse, no son, digamos, cómo empiezan, sino cómo acaban. Y ahora, de momento, yo creo que, tal como evolucionan las cosas, y ahora lo desarrollaremos, creo que hay que tomarse en serio estas actuaciones que acaba de acometer Trump. Juan José Sánchez Oro, nuestro invitado esta noche. Buenas noches, no te había saludado. Buenas noches. Historiador, has sido o eres licenciado en Historia Medieval por la Universidad Complutense y has estado vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en un centro de estudios mirobriguenses. Has desarrollado tu labor en la Edad Media en España, haciendo estudios en el Archivo Vaticano, Biblioteca Vaticana, Archivo Nacional de la Torre de Otombo en Lisboa. ¿Qué te ha pasado que de repente estabas en el pasado y ahora, o qué te ha ocurrido que de repente estabas en el pasado y ahora te vas al futuro con estos temas de Trump? Pues bueno, yo fundamentalmente yo creo que lo que soy es un curioso, muy disperso quizás,
un amante desde luego de la historia, y claro, yo creo que también la mayoría de los historiadores tenemos cierta frustración porque estamos empeñados en conocer lo que ha ocurrido en el pasado, pero también nos intriga muchísimo qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y justamente esto que estamos hablando, de esta guerra de las galaxias o sobre todo esta fuerza espacial de los Estados Unidos, yo creo que pone delante de nuestros ojos un horizonte que creo que va a ser bastante revolucionario a medio plazo, ¿eh? Ni siquiera nos tenemos que ir demasiado lejos, porque no es solamente, digamos, la fuerza espacial en sí, que no creo que vaya a ser algo parecido a la flota estelar de Star Trek, digamos, pero sí que creo que está siendo muy sintomático de muchas cosas que van a empezar a suceder en el espacio y que nos van a afectar a nosotros. Entonces ahí sí que creo, porque yo digo que más bien sería algo así como una fuerza espacial que surge para dar cobertura a muchas acciones, a muchas iniciativas, a muchos proyectos que van a ocurrir por encima de nuestras cabezas. Lo vamos a analizar esta noche, atentos, vamos a dar información que quizás no nos han contado por todo ese lío donde estamos, lo vamos a analizar. ¿Eres conspiranoico o no? Me interesa la conspiración. La conspiración es, además en historia, es uno de los motores de la historia, todo el mundo lo sabe, desde Julio César hay conspiraciones, pero no me creo demasiado las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración, o como tú dices, esto de ser conspiranoico, ahí entraríamos en un terreno muy, muy complejo, pero sobre todo en muchas ocasiones están al servicio de otras conspiraciones. Creo que están más pensadas para manipular que para informar. Vale, vamos esta noche a tratar de informar. Yo me he quedado muy alucinado con ese trabajo que has hecho de la guerra espacial y vamos a tratar de desarrollarlo. Insisto a nuestros oyentes atentos, vamos a dar datos interesantes de cosas que pueden ocurrirnos. Juan José Sánchez Oro es nuestro invitado y tras esa introducción nos metemos en el asunto. Buscamos los primeros datos sobre este ejército espacial. Por primera vez en 72 años, Washington ha creado una nueva arma, la Fuerza Espacial. Creada en diciembre de 2019, su misión es organizar, entrenar y equipar a las fuerzas espaciales para proteger los intereses estadounidenses y aliados en el espacio y para proporcionar capacidades espaciales a otras ramas militares estadounidenses. Escuchemos lo que decían los informativos acerca de la creación de esta nueva fuerza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la creación de la Fuerza Espacial dentro de las Fuerzas Armadas del país, una nueva ramificación que se suma al Ejército de Tierra, a la Marina, a la Fuerza Aérea, a los Marines y a la Guardia Nacional. Trump ordenó la creación de la Fuerza Espacial en septiembre de 2018, ya que, según él, para defender Estados Unidos no basta con tener presencia en el espacio, debemos tener el dominio del espacio. El presidente ha señalado durante la ceremonia de la firma del presupuesto de defensa que esta medida constituye un hito histórico al inaugurar oficialmente una nueva rama de las Fuerzas Armadas en un momento muy grande e importante para los Estados Unidos de América. Asimismo, Trump también ha querido anunciar que la Fuerza Espacial estará liderada por el general de la Fuerza Aérea John Raymond y que en 2020 contará con un presupuesto de $40 millones y una plantilla de 200 personas. 165. Estados Unidos se convierte así en el único país del mundo en tener un arma de las Fuerzas Armadas dedicada sola y exclusivamente al espacio. Ahora, la Fuerza Espacial se convierte en la sexta arma de Estados Unidos, junto con el Ejército de Tierra, la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Guardia Costera. En principio, el principal objetivo de la nueva arma será asumir el control de gran parte de los activos que tienen en el espacio, desde satélites hasta sistemas de comunicaciones. Son los primeros datos. Queremos conocer algo más. Algo que nos vas a contar tú, Juanjo. Supongo que todo esto habrá salido en las noticias, pero parece que han pasado un poco desapercibido. Y pregunto, ¿se han aprovechado de la crisis esta que estamos viviendo, de la pandemia, para lanzar esta noticia ahora?
y que no nos demos mucha cuenta de lo que se está preparando? Pues en parte sí y en parte no, porque aunque es cierto que, por ejemplo, bueno, lo decíais ahí en la intro, que esto fue realmente creado oficialmente en el año pasado, a finales, en diciembre, y lo que ha ocurrido durante la pandemia ha sido que sí que se han producido ya determinados proyectos y determinados lanzamientos de naves, de satélites. Entonces sí que ha habido ya acciones concretas que están demostrando que esta fuerza espacial de Estados Unidos es algo real, es algo concreto, es algo operativo. Porque claro, con Trump siempre tenemos la duda, y fíjate, bueno, estaba escuchando el boletín de Radio Nacional, sí, que hoy, después de toda la que está cayendo, hoy ha sido el primer día que se colocaba mascarilla. Sí, ¿y cómo limpiaban el baño? Solo su baño, ¿eh? Solo su baño. Claro, entonces, con él nunca sabemos hasta qué punto. Él es desde luego, es un showman, tiene una capacidad enorme para ser un auténtico líder mediático y se maneja muy bien en todo ese entorno mediático. Fue una estrella de la televisión también en su momento. Entonces, siempre queda la duda con él. ¿Cuántos de estos proyectos son simplemente golpes de efecto, que no pretenden en sí mismo desarrollar nada, sino, digamos, obtener una especie de valor secundario o de resultado secundario, y cuál realmente es algo muy comprometido y algo por lo que realmente apueste? Yo creo que en este caso sí que está apostando por esto, por una serie de cuestiones que luego desarrollaremos. Pero lo veo sobre todo por algo que también dejabais en la intro, y es el valor que le ha dado a la fuerza espacial. Hacía 70 años que no se creaba ninguna nueva rama del ejército de los Estados Unidos. Para entendernos, esto es como en España tenemos pues el ejército dividido en diferentes ejércitos, vamos a decir así, el del aire, el de tierra y mar. Allí eran 5, y ha creado una nueva que no es que salga de la nada, porque las competencias de lo que sería la acción militar en el espacio ya estaban repartidas en otras ramas del ejército, principalmente en la Fuerza Aérea. Pero lo que ha hecho ahora ha sido decir, no, vamos a crear solamente esta fuerza espacial porque queremos darle el máximo protagonismo al espacio. Y esto ha sido una pequeña también turbulencia dentro del alto mando de los Estados Unidos, porque claro, supone quitar competencias a otros jerarcas militares, y eso pues no suele gustar. Pero eso demuestra también, ya digo, que ha tenido que vencer determinadas resistencias, y también no solamente en el seno del ejército y también en el Parlamento, para conseguir este objetivo. Y luego, bueno, está el tema de la dotación económica, etcétera. Pero ya digo, no me parece que sea simplemente una especie de guiño mediático, porque esto, como digo, remueve muchos de los cimientos de lo que es el ejército, las Fuerzas Armadas estadounidenses. Vale. Parece que los primeros datos estaban el 18 de junio del 2018, en el que el presidente hizo una serie de declaraciones por sorpresa en la televisión, diciendo: estamos haciendo una gran cantidad de trabajo en el espacio, tal vez necesitemos una fuerza armada, la llamaremos Fuerza Espacial. Ahí fue el anuncio, que quizá nadie le hizo mucho caso, como esas bravuconadas que parece ser que tiene, pero de repente se ha traducido y se ha hecho realidad el 2019, en agosto o más tarde. Bueno, o sea, hay un primer intento, que por eso digo que él ha tenido que vencer determinadas resistencias. Lo que se crea en verano del año pasado es el Comando Espacial, pero él no estaba contento con eso. No quería que fuera. El Comando Espacial era simplemente una especie de división dentro de la Fuerza Aérea que estaba más especializada en los asuntos del espacio exterior. Pero él, como digo, no pretendía quedarse solamente ahí, sino que quería realmente generar esta rama autónoma dentro del ejército, ¿no? Y al final lo consiguió en diciembre. Tuvo, como digo, que vencer muchas resistencias. Hay quien pensaba que incluso esto de hacer un ejército especializado solamente en el espacio podía ser algo más débil, porque es como crear una especie como de bicefalia, decir, bueno, ¿qué diferencia hay si ya está tendido esto? ¿Qué diferencia hay? Pero sin embargo, como digo, él sí que ha apostado decididamente por esto, y entiendo que no solamente es una apuesta caprichosa, sino que hay un respaldo de personas, de asesores, de alto mando, que considera que esto realmente va a ser beneficioso, y por lo que, bueno, ya digo, luego un poco comentaremos, ¿no? Por todo lo que hay ahora mismo en juego dentro del espacio. Él de alguna forma quería tener una mayor presencia ahí, porque el espacio está todavía sin regular concretamente, y eso va a hacer que en el momento en el que haya que regularlo internacionalmente, el que tenga mayor presencia en el espacio hasta cierto punto va a estar en mejores condiciones para poder imponer sus reglas. Y eso yo creo que es lo que es un poco ese movimiento de ficha que ha realizado para conseguir esa posición de predominio en ese lugar, ¿no? En el espacio exterior. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Esta noche hablando de cosas cercanas a nosotros que a veces se nos escapan. 16.000 soldados. He estado viendo, mientras buscábamos información, los anuncios que hacían para captar soldados. Ya tienen 16.000 y bueno, ha debido ser tremendo, ¿no? Sí, bueno, aquí hay, como digo, esto es muy, para entendernos, claro, montar todo este tinglado no es fácil, ¿no? Y ellos han dado ahora mismo unos plazos, hablaban de unos 18 meses para ir creando todo lo que son las infraestructuras, la dotación presupuestaria, la dotación de personal, incluso cosas que pueden ser menores, pero son importantes al crear una rama del ejército, como pueden ser, por ejemplo, los himnos, las insignias, los uniformes, los emblemas, todo eso lo tienen que hacer. También, por supuesto, tienen que hacer lo que tú señalabas, ¿no? Un poco convocatorias para personal especializado, pero lo que se está haciendo ahora es algo similar a lo que ocurre en España cuando, por ejemplo, se crean nuevos ministerios. Esos ministerios habitualmente pueden tener competencias nuevas que ningún otro ministerio tenía, o bien también reunir competencias que ya estaban en otros ministerios. Lo que pasa es que se considera que es mejor sacarlas de esos otros ministerios y asignárselas al nuevo. Bueno, pues lo que está ocurriendo con este nuevo ejército, esta fuerza espacial, es eso. Se están quitando las competencias, los proyectos, también la dotación de personal que estaba fundamentalmente en la Fuerza Aérea y que ya estaba trabajando en el espacio exterior, y también, por ejemplo, en la Marina, pero principalmente en la Fuerza Aérea, y se está reuniendo, se está reasignando a esta nueva fuerza espacial. Entonces se calcula que, bueno, son unos 16.000 soldados, se llegará no demasiado tarde a unos 32.000, y también la dotación económica también crecerá. Se habla de unos 8.000 millones en unos 5 o 6 años, pero bueno, de momento ya está absorbiendo, como digo, todos esos proyectos que estaban en otras ramas del ejército. Tienen bandera, te van a tener todo tipo de cosas, ¿no? Una nueva enseña, y tiene algo parecido que han sacado el ala delta, que dicen que es un símbolo muy parecido al de la flota estelar de Star Trek. ¿Se habrán inspirado un poco en ellos para montar toda esa parafernalia? Sí, ha habido mucha polémica a raíz de esto, precisamente por eso, ¿no? Porque también parecía un poco que formaba parte de esta ensoñación de Trump, ¿no? Como decir, bueno, ya vamos a hacer aquí efectivamente, ¿no? El Star Trek y la flota estelar. Y realmente ha habido ciertos comunicados diciendo que más bien fue un poco al revés, más bien como que la serie Star Trek se inspiró ya en determinados emblemas, en esta figura del ala delta, que ya estaba utilizando la Fuerza Aérea anteriormente. O sea que ha habido ahí como una especie a lo largo del tiempo de interacción recíproca a la hora de construir los símbolos y de manejarse en los símbolos, y la última fase sería pues que ahora la reivindica para sí misma la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, ¿no? Está a la delta, pero es verdad que se parece muchísimo. También yo creo que ahí ellos han jugado con el marketing para difundir más y también para hacerla más familiar, ¿no? a la gente, esta nueva fuerza espacial. Primeros datos de este asunto que estamos hoy tratando. 633 50 50 11 es nuestro número de WhatsApp, por si queréis mandarnos algún saludo o una nota de voz. Seguimos con más datos que queremos daros, ya veréis. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. La pandemia del COVID-19 está modificando de forma significativa los comportamientos y los hábitos de millones de personas en todo el mundo. A las consecuencias en el ámbito de la salud y en el terreno económico se suman ahora cambios en nuestra forma de relacionarnos, de viajar y de disfrutar del ocio. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de cómo la pandemia está cambiando nuestras vidas. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y recuerda, el gallo que no cesa. De lunes a viernes a las 5 de la madrugada. Radio Nacional de España. Más datos de esta nueva fuerza espacial. Para la dotación humana se ha seleccionado un personal civil y militar que ronda los 16.000 efectivos, tomados principalmente de la Fuerza Aérea, y que ya realizaban misiones específicas relativas a y que ahora tutelará la transición. Ya está en marcha esta nueva fuerza. Conozcamos más detalles. Bueno, pues vamos con más detalles. Te mandan saludos, Juan Antonio Méndez desde Alemania nos escucha. Nos escuchan también desde Edmonton en Canadá, en España, en Lérida, en Jaén, en montones de lugares aquí en nuestro país te mandan saludos. Objetivos de toda esta historia. John William Raymond es el jefe supremo, ¿no?, de este asunto.
Sí, él es una persona que ya estaba en el Comando Espacial, que lleva desde los años 80 aproximadamente trabajando en todo lo que tiene que ver con el espacio exterior. Y hay que tener en cuenta que aquí, sobre todo, aunque hablamos de flota, vamos a decir así, ¿no? de esta fuerza espacial, realmente la mayor dotación de personal no tenemos que imaginarla que va a estar trabajando en el espacio. No estamos hablando de superastronautas ni de pilotos de naves como las de las guerras de las galaxias. La mayor parte del trabajo lo van a desarrollar en tierra, porque obviamente lo que van a hacer es trabajar con satélites, con determinadas naves cada vez más robotizadas, y por lo tanto su papel va a ser aquí, ¿no? Va a ser un poco en nuestro planeta, y digamos que no va a ser por ahí navegando por el espacio. Vale, ¿alguno de los objetivos, aparte de eso que has contado? Pues bueno, fundamentalmente lo que ellos están diciendo es que entramos en una nueva era militar, que efectivamente ellos quieren dominar el espacio. El objetivo es, por un lado, la defensa. Siempre, evidentemente, todos estos movimientos militares siempre se justifican desde el punto de vista de que se siente que hay una determinada amenaza, y por lo tanto se justifican como que es una acción defensiva o una reacción al movimiento de adversarios. Ellos están poniendo en el punto de mira determinados proyectos, determinadas acciones que están realizando también en el espacio Rusia y China fundamentalmente, y consideran que hay que dar una determinada respuesta, que es esta. Por lo tanto, sería esa faceta, digamos, de defensa militar, y en principio siempre pacífica, porque tú solamente, digamos, reaccionas si te atacan. Entonces, en principio no sería un escenario amenazante, en principio. Pero luego también hay una cuestión que va también de la mano, y es que ellos van a defender los intereses económicos de los Estados Unidos en el espacio. Y yo creo que aquí es donde realmente un poco está la piedra angular de todo este gran movimiento, ¿no? Y es cómo va a cambiar la economía, y cada vez hay más parte de nuestra economía, de lo que nosotros somos como civilización, está flotando por el espacio, ¿no? Dependemos de ello. Dices aquí, nuestros adversarios están construyendo y desplegando capacidades para amenazarnos, por lo que ya no podemos dejar de lado el espacio. La Fuerza Espacial de Estados Unidos es el paso necesario que nuestra nación debe de dar para defender nuestros intereses nacionales hoy y en el futuro. Algunos de los datos. Y ahí también van a proteger a las empresas multinacionales que están trabajando, ¿no? Algunas de ellas haciendo ya cosas en este momento, ¿no? Sí, eso yo creo que es, como digo, lo que más, por eso decía al principio que es lo que yo creo que nos va a cambiar y nos va a afectar más como ciudadanos. Ahora mismo hay dos grandes proyectos, uno ya está en marcha, y además periódicamente confunde a todos los que sean aficionados a la ufología, periódicamente va confundiendo, porque es el proyecto de Elon Musk de lanzar, y está lanzando ya, periódicamente va lanzando pequeños satélites con la finalidad de crear lo que ellos han denominado el Starlink, que es toda una especie de malla de satélites que va a envolver al planeta Tierra para generar, para dar internet y altos servicios de alta comunicación en cualquier rincón de la Tierra sin ningún problema. Entonces, toda esta malla supone lanzar en torno a unos 10.000 satélites de momento. Algunos hablan de que puede llegar a 32.000 para optimizar las comunicaciones, y eso va a hacer que no sabemos qué efecto va a tener precisamente en otras compañías que sí que trabajan a ras de suelo, dando también esos servicios de internet. Juanjo, un segundito, esos satélites han sido esos ovnis que hemos visto últimamente, ¿verdad? Meses atrás, antes de la pandemia. Justo, exactamente. Los va lanzando, en rachas va lanzando a lo mejor 30, 60, 70 de golpe, con el objetivo que te digo de crear toda esta malla, que estamos hablando de miles de satélites. En principio son satélites también, porque preocupaba mucho el tema de la chatarra espacial. En principio son, vamos a decir así, biodegradables. En el momento en el que queden obsoletos, tienen bastante facilidad para que queden destruidos, queden desintegrados, para no acumular más basura de la que ya hay en el espacio. Que tiene que haber mucha, ¿no? Hay muchísima, claro, hay muchísima, y ahora ya está, incluso hay determinados proyectos, creo que si no me equivoco en Suiza estaban tratando de crear ya determinadas empresas que se dediquen a esto, a limpiar, recoger basura. Exactamente, combinado también, por ejemplo, con la Agencia Espacial Europea, y ya también todo lo que son estos nuevos desarrollos ahora mismo tecnológicos de lanzar satélites al espacio, ya parten de la idea de que ese material puede quedar obsoleto y hay que destruirlo, ¿no? Pero lo que te digo que es también, a ver, aquí también, como siempre, en estos grandes avances, ¿no? Puede ser como muy visionario, muy futurista y realmente admirable, o puede ser muy inquietante. Es que Elon Musk quiere combinar este proyecto Starlink, de toda esta malla, como digo, esta gran tela de araña de satélites, con otro proyecto que se llama Neuralink. Neuralink es un proyecto en el que está invirtiendo también mucho dinero, que de momento es bastante de ciencia ficción, todavía estamos en una fase muy rudimentaria, pero que lo que pretende es introducir una serie de neuromejoras en nuestro cerebro
para a través de la inserción de determinados dispositivos, y que esos dispositivos son dispositivos electrónicos que traduzcan nuestros pensamientos a señales, vamos a decir así, bioeléctricas o cualquier otro tipo de señal que nos permita comunicarnos con componentes electrónicos. De tal manera que yo pienso algo, ese algo puedo transmitirlo a través de una señal que pueda llegar a un satélite, y a la vez ese satélite pueda mandar ese pensamiento mío o ese orden a otro punto del globo, ¿no? Entonces es una combinación, como digo, de una malla global de satélites con una malla, vamos a decir así también, que estaría dentro de nuestros cerebros. Esa es la gran utopía en la que él está trabajando, y que creo que, como digo, puede revolucionar mucho, ¿no? Con muchos problemas éticos que hay por medio. Puede ser un escenario muy esperanzador, muy, como digo, no sé, muy halagüeño por todo el poder, ¿no? La capacidad que nos puede dar, pero también puede ser muy inquietante dependiendo cómo se use. Ese es el proyecto Starlink, pero Amazon también tiene otro proyecto ahí arriba, ¿verdad? Exactamente, un poco también en la misma línea. Amazon también está lanzando, bueno, tiene autorización, creo que todavía no ha empezado a lanzar, pero tiene autorización para lanzar también más de 3.000 satélites. La idea es que pueda dar cobertura al 95% del planeta, y claro, como digo ahora, colocando todo este patrimonio, ¿no?, económico en el espacio, pues de alguna manera hay que intentar protegerlo. Y ahí es donde esta Fuerza Espacial de Trump actuaría también como guardiana de todos estos intereses de estas grandes corporaciones. Vale, qué buenos son. Vamos con la tercera parte. Tenemos más datos que daros y entramos en algunas armas que están por ahí funcionando y cosas que se nos han ocultado. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos recabando más datos sobre este ejército. Nos los ofrecen nuestros compañeros de Telemadrid. El próximo campo de batalla será el espacio. Podría parecer el reclamo de una peli de ciencia ficción, pero es lo que ha llevado a Donald Trump a crear los marines espaciales. El presidente revive una división creada durante la Guerra Fría para afrontar los peligros que lleguen desde el espacio. En toda época hay una causa por la que luchar. El maestro de la ciencia ficción, Robert Heinlein, se anticipó a finales de los 50 con su particular versión de los marines espaciales. Ahora la juventud del mañana debe viajar a través de las estrellas para defender nuestro mundo. El libro, llevado al cine en el 97, contaba la vida de un soldado en las brigadas espaciales que luchaban contra los peligros alienígenas. Chicos, ¿qué ocurre? ¡La guerra! ¡Vamos a la guerra! 60 años después, Donald Trump cree que ese peligro es real. Spacecom will defend America's vital interests in space, the next warfighting domain. Al menos para los Estados Unidos, aunque no apunte a seres de otros planetas. Lo que le preocupa por el momento son amenazas de la Tierra que puedan tumbar el sistema defensivo de satélites, como Rusia o China. Space Command. Al frente se sitúa el general de la Fuerza Aérea John Raymond, un militar con 35 años de experiencia y veterano de la guerra de Irak. ¿Se abre un nuevo campo de batalla en el espacio? Nuestro invitado nos da más datos. Juanjo, parece ser que Estados Unidos se ha salido de ciertas organizaciones que había que pensaban que, bueno, los satélites, la Luna, etcétera, eran de todos. Él ha salido de ahí y dice, bueno, esto es el que primero llegue. Sí, fíjate, bueno, tú lo has comentado. Una de las cosas que han aprovechado, que también ha pasado bastante desapercibido durante todo lo que es el confinamiento, la pandemia, es que Donald Trump, el 6 de abril, firmó una orden ejecutiva donde autorizaba la explotación privada de cualquier recurso del espacio exterior, incluida la Luna y los asteroides. Uh-huh. Esto, en principio, entra dentro de la legalidad internacional hasta cierto punto, porque él no va a hacer un uso, no está reclamando la soberanía de esos cuerpos celestes,
pero sí que lo que hace es que abre perfectamente la mano para que cualquier empresa, si así lo desea, pueda explotar estos recursos, y él tiene ya pensado, la idea es desarrollar también crear una base espacial permanente en la Luna, explotar también los recursos mineros, o también que si hay iniciativa privada que lo quiera hacer, pues perfectamente va a encontrar cobertura legal en los Estados Unidos, ¿no? Algunos han dicho que esto era privatizar la Luna. Bueno, digamos que es privatizar el uso, pero no supone que reclame la soberanía de ello. Pero sí, esto lo ha hecho y rompe un poco ciertos consensos, porque hasta ahora simplemente la Luna era un territorio apto para la ciencia, todavía no se pensaba en esa explotación económica, y no es como en el caso, por ejemplo, de la Antártida, donde también hay unos consensos internacionales de que, bueno, eso tiene que estar un poco al margen de lo que pueden ser este tipo de intereses más particulares, ¿no? Pero sí, parece que esto ya es definitivo, y vamos a ver ahora quiénes se apuntan, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con un concepto nuevo que se llama la nueva economía, y que incluye esto que hemos hablado de las multinacionales que ya están operando, y la explotación de la Luna, ¿no? Todo ese espacio que hay entre la Tierra y la Luna, que es el espacio denominado cislunar, ahora mismo se puede empezar a mercantilizar. Y por eso digo que vamos a ver la envergadura y la profundidad que va a tener la nueva fuerza espacial de Trump, en la medida en que toda esta nueva economía que se va a desarrollar entre la Tierra y la Luna realmente arraigue y avance mucho. Y no estamos hablando de esto del turismo espacial, que realmente eso es el chocolate del loro de todo esto, sino que estamos hablando de este tipo de grandes proyectos de satélites de telecomunicaciones o de explotación mineral, en el momento en el que esa explotación mineral realmente sea rentable, ¿no? Que ahora mismo no lo es. Carmen desde Brighton, en el Reino Unido, dice que cada semana mejora el programa, que le encanta el tema de hoy y le encantas tú. Bombas nucleares en el espacio. En mayo del 2020 Trump también decidió salirse del Tratado de Cielos Abiertos, ¿verdad? Con lo cual deja abierta la posibilidad de que, bueno, quizá puedan montarse ahí unas cuantas bombas ahí arriba. Claro, es que fíjate que, el espacio exterior está militarizado, porque realmente la mayoría de los satélites que ahora mismo están operando tienen un funcionamiento que se denomina dual. Tienen una parte que se le dedica al uso civil, pero luego tienen una parte que se dedica al uso militar. Gran parte de ahora mismo de la guerra que se hace en la Tierra depende de los satélites. Lo vemos, por ejemplo, con el uso de los drones, que están dirigidos a través de señales que se envían desde los satélites, pero es que incluso cuando se hace un operativo táctico, una operación militar en tierra, los mandos que están al frente, que están ahí en esa primera línea de combate, están trabajando también con el GPS para dar posiciones de donde se tiene que lanzar determinada artillería o bombardear, o también comunicarse con los puestos de mando que ahora ya no están muy cerca de la retaguardia, sino que pueden estar a miles de kilómetros en el búnker de la Casa Blanca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora mismo gran parte, como digo, de los ojos y de los oídos con los que se hace la guerra no están en primera línea, sino que están en el espacio. Y eso hace que el espacio está militarizado. Otra cosa es si el espacio, no sé cómo podríamos decir la palabra, ¿no? Si está como armamentizado, es decir, si hay armas en el espacio. Eso es lo que no está tan claro. Parece que no está tan claro que existan satélites con capacidad de lanzar rayos láser, pero sí que hay satélites, porque aquí también es un territorio muy difícil, y esto va a ser un problema a la hora de legislar qué se puede hacer o no en el espacio. ¿Hasta qué punto podemos definir qué es un arma en el espacio? Por ejemplo, si tú quieres neutralizar un satélite espía de un adversario, pues imagino que puedes crearte un supersatélite que tenga rayos láser y que dispare algún tipo de arma contra ese satélite enemigo espía para destruirlo, pero es que también un satélite, por ejemplo, meteorológico, que tenga capacidad para maniobrar, puedes hacer que choque contra ese satélite. Entonces, acabas de convertir a un satélite civil en un satélite militar. Y puedes venderlo como que es una especie de accidente. Si tiene, por ejemplo, ese satélite capacidad, o una nave que puedas lanzar robotizada, tenga, por ejemplo, un brazo articulado, puede coger perfectamente y destruir también ese satélite, quitándole o deteriorándole los paneles solares. Por lo tanto, lo dejas sin energía y lo dejas también inútil, ¿no? O sea que hay muchas formas aquí de entender cómo van a ser estas armas. Lo que tú señalabas, que a mí me parece también, por eso te decía que esto de la fuerza espacial va acompañada de una serie de acciones alrededor que son muy indicativas del peso que va teniendo, es que se va saliendo Trump de diferentes acuerdos, de diferentes consensos que costó muchísimo hacer, como tú señalabas, como ese tratado, por ejemplo, de cielos abiertos, que es
uno de los mayores logros, yo creo, de la diplomacia internacional, porque permitía que cualquier país que firmante de ese tratado, había en torno a 30 países, pudiera sobrevolar el país de otro, el territorio de otro país firmante para observar qué es lo que estaba haciendo. Es decir, era como legalizar o consentir determinado espionaje para ver si estaba desarrollando determinadas infraestructuras que a lo mejor iban en contra de otros convenios internacionales. Era un sistema como de observación y de confianza aérea mutua, y ahora ha dicho Trump que se sale porque dice que Rusia ha hecho una especie como de abuso de confianza. Ha utilizado esos vuelos no para controlar lo que estaba haciendo Estados Unidos, sino para obtener información crítica de cómo estaba la defensa en los Estados Unidos. Y entonces, por lo tanto, se sale. Pero claro, en la medida en que él se ha ido saliendo de estos acuerdos, se está quedando con las manos libres para que ante la comunidad internacional no tenga que rendir cuentas y pueda hacer lo que quiera. Y como te digo, bueno, se salió de ese, se ha salido también del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que lo firmaron en el año 87 Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, y fue también para impedir que hubiera la escalada militar, para impedir que se destruyeron muchísimas cabezas nucleares, y sin embargo él también se ha salido porque dice que quiere desarrollar grandes misiles, y de hecho luego esto ha sido ratificado por el Pentágono, ¿no? Como que quieren hacer determinado armamento que ahora, gracias a que no están en este tratado, lo van a poder desarrollar. Hablemos un poco de esas armas. El 26 de marzo del 2020, con todo este follón que estábamos el virus que nos ha atacado en muchas partes, en todas las partes del mundo, parece ser que desde Cabo Cañaveral se lanzó un cohete, el Atlas V, que llevaba un satélite muy extraño, ¿no? Sí, justo. Esta sí que ha sido otra de esas noticias que pasan desapercibidas. Ha habido ya al menos dos operaciones que ya se han atribuido directamente a la Fuerza Espacial. O sea, es cierto que eran proyectos que ya estaban en marcha antes en la Fuerza Aérea, se le han quitado a la Fuerza Aérea, se le ha asignado ahora ya toda la gestión de estos proyectos pasa a depender directamente de la Fuerza Espacial, y esto es una de estos grandes proyectos que llevaba en marcha desde los años 90, y era crear una especie de anillo de satélites de alta frecuencia que tienen también mucha capacidad para blindarse, ¿no? Para digamos que si tienen una serie de amenazas hostiles, poderlas hacer frente. Estos supersatélites que se han ido lanzando periódicamente, y ahora, como tú señalabas, aprovechando un poco también esto del confinamiento, es una noticia pues también muy técnica, pero que demuestra que está en marcha. De hecho, se comentó así: esta es la primera misión propiamente dicha de la Fuerza Espacial. Y hay otra segunda, tremenda, no menos inquietante, que también es, bueno, pues uno de los grandes enigmas flotantes que tenemos por nuestras cabezas, también encima de nuestras cabezas, que es una nave que se llama X-37B, que nadie sabe muy bien lo que hace, pero que también ha pasado a formar parte de la Fuerza Espacial. Y esta es una nave que bueno, tiene una capacidad para viajar, por ejemplo, consecutivamente. Estuvo la última vez en vuelo 780 días consecutivos, orbitando. 780 días. Sí. Sin parar. Sin parar. De hecho, acumula ya como varios años de vuelos en diferentes viajes, pero esto es para que nos hagamos una idea rápida de qué es. Sería como el transbordador espacial, lo que fue toda la línea de transbordadores espaciales, el Columbia, por ejemplo, el Challenger, pero esas naves, recuerdas, iban tripuladas. Sí. Pero tenían capacidad para despegar y aterrizar, entonces eran reutilizables. Eso era un poco lo que pensaban que iba a ser la gran maravilla de la carrera espacial, ¿no? Luego esa línea se abandonó, pero lo que se ha creado es esto: el X-37B, que es una nave también reutilizable, como digo, como si fuera una especie de gran dron, y que está absolutamente robotizada y que hace experimentos cuando está arriba, y tiene también capacidad de observación. Es ultra secreta, porque apenas trasciende nada de lo que hace, pero que es una de las grandes apuestas que tiene ahora mismo también la defensa norteamericana, y parece que hay toda una línea de trabajo para potenciar este recurso. ¿Y no han contado nada no han dado información de qué es, para qué está, etcétera?
Pues se han contado algunas cosas. Ha habido, por ejemplo, denuncias de determinados países porque dicen que se han sentido observados por esa nave, por esa trayectoria orbital que realiza. Ha habido denuncias de que también, por ejemplo, parece que se dedica a observar determinados puntos calientes, como por ejemplo Corea del Norte o Afganistán. También, pues se sabe que en el último vuelo se han hecho también algunos experimentos, se van a hacer determinados experimentos, pero como te digo, toda la información es bastante opaca, ¿no? Se ve que quieren construir no solamente esta nave, que es la X-37B, sino que quieren un modelo distinto, que será la X-38, y es... pues ya digo, una especie de... también incluso, fíjate, los rusos están también tratando de desarrollar este tipo de naves, ¿no? Porque tienen la ventaja de que son reutilizables, no estamos hablando de los típicos cohetes y que al final pues pones un satélite en órbita o tienes que utilizar luego otro tipo de nave para volver a regresar, sino que esto más bien es casi como una especie de avión, y con la ventaja además de que al no estar tripulada pues te tienes que despreocupar de determinadas cuestiones que incumben a cuál va a ser, digamos, los signos vitales o los peligros que puede tener la biología humana cuando está en el espacio. Te dedicas simplemente a mandar una especie como de robot que haga una serie de tareas y te despreocupas de todo lo demás, con lo cual puedes hacer más cosas que no podrías hacer si estuvieran humanos a bordo. Algo ultra secreto que ya está volando por encima de nuestras cabezas sin saberlo y sin darnos cuenta, ¿verdad? Eso es. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y para colmo, el 15 de mayo del 2020, durante la presentación de la bandera oficial de ese nuevo sexto ejército, Trump anunció que estamos construyendo en este momento un increíble equipo militar a un nivel que nadie ha visto antes. Se están construyendo armas súper increíbles. Dice un misil 17 veces más rápido que cualquier otro que hubiera en la Tierra. Sí, porque justamente una de las cosas que ha comentado Trump, y como digo, es una especie como de coartada para justificar todo este nuevo ejército, es que ya tanto Rusia como China tienen determinadas armas que amenazan los recursos que hay en el espacio. Se sabe, por ejemplo, que China ya hizo una serie de prácticas hace unos años, creo que fue en el año 2004, cuando China fue capaz de destruir un satélite meteorológico que tenía en órbita, pero que ya estaba obsoleto, lo destruyó lanzando un misil desde la Tierra. Entonces, claro, entiende Donald Trump y bueno, todo su alto mando que esas armas, en lugar de utilizarlas, vamos a decir así, como una medida entre comillas higiénica para limpiar un satélite que ya no usas, también lo puedes lanzar perfectamente con gran precisión para destruir un satélite enemigo y dejas ciego a tu rival, ¿no? Hay otro objeto muy extraño. Esto sí que fue bastante curioso y, como digo, también hicieron saltar las alarmas en Washington, y es que en el año 2014 Estados Unidos detectó una especie de supuesta chatarra espacial rusa que estaba flotando por el espacio. Estaba identificada porque todo este tipo de objetos de basura espacial se suelen inventariar, y este objeto que estaba clasificado como 2014 E28. Pero desde Washington empezaron a darse cuenta de que esta supuesta chatarra espacial tenía un comportamiento extraño. ¿Se movía sola o...? Se movía, exacto, y parecía como si fuera una especie de robot autónomo que tuviera capacidad para acoplarse en otros satélites. Entonces era como que estaba disfrazado de material obsoleto, pero realmente tenía capacidad para operar. Y entonces este tipo de iniciativas son las que están llevando a Trump a justificar, como te decía, todo esto, incluso crear ese súper increíble misil que quiere superar cualquier otro que tienen en estos momentos China y Rusia. Ya, lo llama super duper misil, y decía Dmitry Rogozin, el jefe de la Agencia Espacial Federal de Rusia, dice, bueno, no podemos hacer nada contra el super duper misil, nos rendimos. O sea que los rusos ya se han rendido, ¿no? Sí, lo decía con mucha ironía. Ah, vale. Claro, sí, lo decía con mucha ironía por eso, porque ahora mismo hay una gran lucha por estos misiles hipersónicos. Como digo, aquí hay un juego de espejos un poco raro, que es quizás la parte que yo veo también muy peligrosa. En la medida en que hay un juego de réplicas y contrarréplicas, te empiezas a sumergir en una espiral que no sabes dónde va a acabar. Entonces eso es lo peligroso, porque evidentemente Rusia y China no se van a quedar atrás. Si ven que Trump desarrolla este tipo de misil, que se supone que es en respuesta a los que ellos han desarrollado, pues ellos evidentemente también van a subir esa misma escalera, ¿no? Entonces, eso por eso te decía que no es cómo empieza esto, sino vamos a ver cómo acaba. Vale. A pesar de que se hayan rendido ya, ¿están preparando algo? ¿Se sabe que Rusia y China están haciendo alguna cosa? ¿O Irán o algún otro país de estos?
En principio ellos siguen desarrollando, y también hay una diferencia quizás que tenemos con respecto a Estados Unidos, que es una democracia con todas sus limitaciones, con todas las críticas que podamos tener, pero por lo tanto nos llega información bastante más transparente, ¿no? En Rusia y en China todo es bastante más opaco. Y sí que, como te comentaba, hemos dicho ya este tipo de armas que sabemos positivamente que las tienen, esta capacidad que tienen de tecnología antisatélite lanzada desde la Tierra. No está muy claro si tienen capacidad desde el espacio de poder destruir otras armas, pero sí que, bueno, en esa línea sí que se sabe que están trabajando, ¿no? Y, por ejemplo, los últimos proyectos de China, que han sido científicos, pero que han demostrado que son capaces de hacer verdaderas virguerías, por ejemplo, en la exploración lunar, demuestran que están a un nivel tecnológico altísimo. Déjame que para casi terminar escuchemos una cosita y vamos sacando conclusiones. Sin transportadores no podemos salir de la nave, ni ayudar a Vulcano, ni hacer nuestro trabajo. El señor Kirk, el señor Sulu y el ingeniero Olson saltarán al espacio desde la lanzadera. Aterrizarán sobre esa máquina que han bajado a la atmósfera y afecta a nuestros equipos. Entrarán en ella, la inutilizarán y regresarán a la nave. Señor Spock, le dejo a usted al mando del Enterprise. Cuando recuperemos la capacidad de transporte y las comunicaciones, contacte con la flota estelar e informe de lo que ocurre aquí. Y si todo lo demás fracasa, retírese y reúnase con la flota en el sistema laurentiano. Kirk, le asciendo a primer oficial. ¿No estarán montando todo esto como una pantalla para defenderse de gente que venga de fuera? ¿También? ¿De extraterrestres, alienígenas, vete a saber? Yo creo que de momento más bien esto está apuntando más a lo que hay en la Tierra que lo que hay fuera. En esto me preguntabas al principio, ¿no? Por todo el tema un poco de teorías conspiranoicas. Yo soy un seguidor de todo lo que tiene que ver con la ufología, con todo lo que es el extraterrestre. De un punto de vista, digamos, más científico y también más ufológico, me apasiona. Pero lo que veo, por ejemplo, en esa rama que se denomina dentro de la ufología la exopolítica, es que tienen tantas teorías, tantas especulaciones y tan contradictorias que no me permiten que yo lo pueda aplicar a casi nada, ¿no? Porque unos te dicen que los extraterrestres ya están aquí, sí. Otros te dicen que no solamente es que están aquí, sino que están en connivencia con los gobiernos. Luego, si están ya en connivencia con los gobiernos, pues no está muy claro de qué se tienen que defender. Otros dicen que no, que somos una especie de zoo cósmico y que estamos aquí siendo observados, que nos van a dar una oportunidad. Incluso dicen que se están pegando allí fuera entre diferentes especies. Entonces es todo como un territorio tan confuso, como digo, de unas especulaciones que unas se contradicen con otras, que no termino de ver. A mí no me resulta demasiado útil para entender la realidad. Entonces, de momento, me quedo más en esto que hemos ido comentando ahora que meterme en las especulaciones extraterrestres. Vale, te saludan desde Montfort, desde Lemon, David Caballero desde Argentina, te saludan también desde Agadir, Marruecos, dicen que el mejor programa de la radio, no nos lo creemos. En algunas películas se decía, bueno, ya que quieren explotar la luna, no irán a montar centros comerciales como les gusta a los americanos y de repente tengamos que ir ahí a comprar cositas. No lo sé. Oye, estaría bien, ¿eh? O sea, sería buena señal de que realmente, sobre todo, quiero decir, sería buena señal indicaría la cantidad de desarrollo tecnológico que hemos llegado, ¿eh? Porque para conseguir esto que tú comentas, hace falta vencer todavía una serie de límites de ciencia y tecnología que todavía no estamos en condiciones de hacer. De momento quizás lo que se va a hacer es el tema de la explotación mineral, es lo que parece que sí que puede, pero más que nada porque puede generar un beneficio económico y se puede rentabilizar el esfuerzo. Todo dependerá también, por lo que comentan, de que se desarrolle el tema de la fusión fría, que será una nueva forma de energía y que va a demandar determinados minerales que sí que están en abundancia, por ejemplo en la Luna. Entonces eso sí que rentabilizaría el esfuerzo de ir allí a buscar esos minerales. Tendremos que hablar de ello. Claro, mientras no ocurra eso, va a ser complicado, que se explote de esa manera. Terminamos en 30 segundos. Hay muchas cosas que se nos ocultan, que están ocurriendo allá arriba, ¿verdad? Bueno, mucho movimiento y fíjate, una de las cosas también más preocupantes está ocurriendo en la Tierra a raíz de esto y es el tema de la NASA. ¿Qué va a pasar con la NASA? Hablaremos quizá de ello en otro momento, ¿verdad? Porque el tema está en que si se desarrolla esta fuerza espacial le va a quitar presupuesto y sobre todo le puede quitar materia gris a la NASA, ¿no? Entonces puede quedar muy flaca de recursos y de posibilidades. La guerra espacial, con algunos datos que nos trajo Juan José Sánchez Oro. ¿Forma de contacto contigo, Juanjo? Pues a través de Facebook, por ejemplo, por mi nombre, Juan José Sánchez Zoro. Y bueno, mira, justo durante el confinamiento he abierto un canal de YouTube, ¿sí? No sé lo que durará. Pero bueno, ahí también estoy empezando a contar cosas que espero que sean interesantes. Se llama Érase un misterio,
con Juanjo Sánchez Oro, y ahí también me pueden localizar. Érase un misterio. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pues muchas gracias a ti, un placer. Gracias por todos esos datos. Cuídate mucho, nos vemos prontito, ¿vale? Igualmente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hemos de hacer una pequeña pausa. Llegan nuestros compañeros Raquel García y José Luis Aragón para darnos toda la información, los servicios informativos de la actualidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y después nos vamos al mar. Hay un barco, el Valvanera, del cual ya hablamos en alguna ocasión, que vamos a volver a dar nuevos datos acerca de él. Y luego seguramente nuestro compañero nos va a contar algunas historias que tienen que ver con premoniciones y alguna información de algo que va a ocurrir interesante en nuestro país. 633 50 50 11 es nuestro número de WhatsApp. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram son nuestros ruidos raros que ocurren en la radio. Si me miran mis compañeros porque hay ruidos raros, estamos acompañados a veces por 633 50 50 11 Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtv.es. Nos vayáis, todavía tenemos mucho que contaros en la segunda hora del Espacio en Blanco, con un montón de asuntos que seguro os van a interesar. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos. Los enigmas y sus posibles explicaciones regresan al Espacio en Blanco, buscando respuestas a los misterios de este mundo nuestro. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y un número de WhatsApp 633 50 50 11 con los saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo y dicen que de otras galaxias. Y continuamos con más temas. Tiene que ver con un barco y con un barco en los que iban muchos canarios, y recibimos un mensaje que dice que casualidad mi abuelo era médico del Valvanera y cuando se hundió él no hizo ese viaje a La Habana ya que su padre se puso muy enfermo y se quedó con él en Barcelona y así se salvó. Nuestro siguiente invitado nos va a contar la historia. Ya veréis qué historia tan increíble, ya veréis qué bien contada está. Y nos vamos ahora al mar, a la mar, con un especialista, un escritor naval marino, Fernando García Echegoyen, que ya estuvo en nuestro programa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Me alegro mucho de saludarte. Igual te digo, un placer que estés con nosotros. ¿Qué hace un marino como tú metido ahí en tierra adentro, ahora? Bueno, yo ya hace muchos años que me dedico a investigar siniestros marítimos de los antiguos y de los modernos, ¿no? Entonces vivo en el corazón de Andalucía porque me es muy fácil desplazarme por toda Andalucía a ver siniestros marítimos en todos los puertos. Por eso voy aquí tierra adentro, como dices tú. Ya. Recuerdo cuando estuviste en el programa que hablabas de que eras, pues eso, experto en siniestros marítimos. ¿Hay muchos? Sí, hay muchos. Sí. Hay muchos. Hombre, no todos los días se hunden barcos, pero sí hay muchos tipos de siniestros que afortunadamente no acaban en grandes tragedias. Pero sí, yo no me quejo, yo tengo mucho trabajo. Por la parte de Andalucía, sobre todo. Sí, yo voy donde me mandan, pero vamos, yo mi campo de acción es lo que son siniestros modernos, de los que me dan de comer, es en toda Andalucía. Ya. ¿Barcos grandes o barcos estos de pesca o de...? De todo. Mira, desde barquitos pequeños hasta, pues ahora estoy con un antiguo barco de estos del Mississippi, con más de 100 años de antigüedad, que está aquí hundido en un puerto malagueño, ¿no? ¿Sí? O sea, de todo tipo de barcos, sí, de todo tipo de barcos. Vale, y tesoros, que algunas veces hemos hablado, hay mucho tesoro por ahí hundido en las costas de Andalucía. En Andalucía se da la mayor concentración de pecios es un barco hundido, de pecios históricos del mundo. O sea, no hay ningún lugar en el mundo donde haya tantos pecios históricos, además con cargamentos muy valiosos, como Andalucía, especialmente en la zona de la barra del río Guadalquivir, en Sanlúcar y en toda esa zona. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no se sacan? Bueno, porque el concepto de tesoro ya ha pasado un poco a la historia, Miguel. Ahora se contempla como patrimonio histórico sumergido. Requiere una inversión enorme, son muy complicados de localizar, son muy complicados de sacar y sobre todo
de preservar, de mantenerlo fuera del agua. Ahora lo que se hace es intentar localizar el pecio y vigilarlo y mantenerlo y cuidarlo, porque debajo del agua pues se altera bastante menos de lo que la gente se cree. Secarlo es muy caro y no tiene mucho sentido. Sin embargo, hoy por ahí barcos, no quiero darlo, iba a decir, algunos barcos todavía hay piratas modernos que se dedican a expoliar tesoros, patrimonio. Sí, muchísimos. No te puedes ni imaginar. A gran escala, como es Odyssey. Lo iba a decir, pero me he cortado, ¿sabes? Sí, como Odyssey que lo hace. Y otras empresas que lo hacen a gran escala, como otros que lo hacen a pequeña escala. Gente, digamos, local, usos locales y tal, que venden, sacan al mercado negro piezas muy valiosas. Por desgracia, sí. Aquí en España lo que pasa es que eso todavía no tiene mucho mercado. Se vende a coleccionistas extranjeros, pero sí, hay mucha gente que se dedica a expoliar yacimientos históricos. Vale. Este es nuestro invitado. Con él vamos a ir a la mar a hablar de un barco de leyenda que ya pasó por aquí, pero que queremos volver a embarcar en él. Se trata del Valvanera. Estuviste en el programa, Fernando, hablando de él y has escrito un libro que se llama Regreso al Valvanera. ¿Por qué? Te pregunto. Pues mira, el Valvanera, como tú bien sabes, Miguel, es un barco en el que yo he investigado durante 30 y tantos años, ¿no? El Valvanera forma parte importante de mi vida. Es uno de esos misterios que parecía un misterio, que no se podía resolver. Y poco a poco, a lo largo de muchos años de investigación y de paciencia, y aplicando las técnicas que yo utilizo para investigar siniestros modernos, aplicándolas a un naufragio histórico, puesto que ocurrió justo hace un siglo, en 1919, hemos conseguido desentrañar en gran parte del misterio que rodea al naufragio del Valvanera, que, como sabes, se hundió y murieron todos sus pasajeros y tripulantes, casi 500 personas. Sí, ¿lo llaman el Titanic español, quizá? Bueno, el Titanic español se lo puse yo a otro barco, al Príncipe de Asturias, que era de la misma compañía. El Valvanera era un barco puro de emigrantes, mientras que el Príncipe de Asturias era un barco de emigrantes y también un barco para pasajeros ricos, porque tenía una habilitación de primera clase muy lujosa. El Valvanera yo lo llamo el barco es un barco de los pobres. Yo lo llamo el barco de los miserables. Vale. Se cumplió el año pasado, recientemente, 100 años, el centenario del hundimiento del barco. Efectivamente, en septiembre se cumplió el centenario del hundimiento del Valvanera. Vale. ¿Qué capacidad tenía? ¿Para cuánta gente podía...? Aproximadamente podía transportar 1.000 personas, 980 más o menos. Sí. Era un barco, como te digo, principalmente destinado a transportar emigrantes entre España y América, el Caribe y puertos del sur de los Estados Unidos. Podía transportar a algunos pasajeros en primera clase y en segunda también, pero eran los menos. Sí. La mayor parte de los que transportaban eran emigrantes muy humildes que huían de España, donde no encontraban trabajo y donde no encontraban absolutamente nada, para buscarse un nuevo futuro en el nuevo mundo. Ya. ¿Cuándo se votó? ¿Cuándo fue? En 1906. El Valvanera entró en servicio en el año 1906. Se construyó en un astillero escocés y entró en servicio casi de inmediato, en principio en una línea que unía España con el Caribe, de la cual fue sacado en algunas ocasiones para destinarlo a lo que llamaban América, la línea de América del Sur, es decir, Argentina, Brasil y Uruguay, y posteriormente volvió otra vez a la línea del Caribe, que fue donde precisamente se hundió. Ya, ¿de dónde salió? ¿De qué puerto de España salía? El Valvanera zarpaba siempre de Barcelona. Sus armadores, Pinillos, Izquierdo y compañía, que era la naviera, era una gran naviera gaditana. El Valvanera era un barco de la matrícula de Cádiz, pero el puerto donde se iniciaban siempre sus viajes era el puerto de Barcelona. Era la cabecera de viaje para todos los transatlánticos de la inmigración. ¿Y cuánto tiempo tardaban en llegar a América, a algún lugar de Sudamérica? Aproximadamente, mira, desde que zarpaba de Barcelona hasta que llegaba a América, 4 o 5 días más arriba abajo, era un mes de viaje. En su último viaje, por ejemplo, zarpa el 10 de agosto de Barcelona y hace escala en San Juan de Puerto Rico, que era el primer puerto americano, pues el día 2 o el día 3 de septiembre. Venía a tardar un mes aproximadamente el viaje.
Vamos a ese último viaje, si te parece. Lo contabas un poco, yo creo, la otra vez. Sale de Barcelona, llevaba 1.000 personas en ese último viaje antes de hundirse. Sí. Llevaba prácticamente el pasaje completo. Oficialmente, según mis cálculos, iban a bordo 975 personas, más los polizones, porque estos barcos siempre llevaban polizones a bordo. Claro, había mucha gente que emigraba de forma ilegal en aquella época, sobre todo, Miguel, huyendo de la guerra de África. Date cuenta que la gente más joven no podía emigrar hasta que no hiciera el servicio militar, y en aquella época hacer el servicio militar es que te mandaran a pegar tiros a África, ¿no? Entonces había muchos emigrantes ilegales que embarcaban en los barcos hacia América para escapar del servicio militar, de la guerra de África. En el Valvanera debían de viajar aproximadamente 1.000 personas. Tradicionalmente se ha dado una cifra de 1.230 personas, que yo incluso en mi primer libro sobre el Valvanera hace ya muchos años la di también, pero luego me di cuenta que había habido un error sumando los pasajeros, porque en uno de los puertos un periódico publicó el número de pasajeros que había embarcado erróneamente, y por eso salía esa cifra. En realidad las personas que iban a bordo eran aproximadamente 1.000 personas. 1.000 personas. Vale. Sale y ¿cómo se desarrolla la travesía? ¿Era tranquila? Sí, la travesía en principio hay que hacer una pequeña matización. En su penúltimo viaje el Valvanera se vio envuelto en un escándalo. Hay que recordar que eran los tiempos de aquella pandemia que se llamó la gripe española, que mató en todo el mundo en torno a 100 millones de personas, ¿no? Según algunas cifras. A bordo del Valvanera en el penúltimo viaje murieron bastantes personas, porque además se sobrecargó el barco, se embarcaron muchos pasajeros ilegales, y entonces hubo un escándalo que hizo que el Valvanera saltara a las primeras páginas de todos los periódicos españoles, dándole muy mala fama. Fue lo que se conoció como el escándalo del Valvanera. Para este último viaje se había cambiado, por esa razón se había cambiado a gran parte de la tripulación, entre ellos al capitán. Se había elegido a un capitán gaditano, Ramón Martín, un hombre muy joven, con mucho prestigio, y que tenía muy buen cartel tanto en la naviera como de cara a los pasajeros. El barco, el Valvanera, zarpó de Barcelona el 10 de agosto de 1919 e hizo escala pues en los puertos habituales en la península. Hizo escala en Valencia, en Málaga, en Cádiz, y posteriormente... ¿En todos esos puertos cargaba pasaje o no? Sí. En todos esos puertos iban embarcando pasajeros, hasta que llega a las Islas Canarias, donde embarcan, digamos, la mayor parte de los pasajeros. Según mis cálculos, en Canarias embarcaron 540 personas, entre Las Palmas, Tenerife y la isla de La Palma, que fue la isla de La Palma fue lógicamente el último puerto español de la travesía. De ahí da el salto hacia el Caribe. Primero va a San Juan de Puerto Rico, donde desembarcan algunos pasajeros. Te diría como curiosidad que yo he tenido la oportunidad de conocer a varios descendientes de estos pasajeros que se desembarcaron en San Juan de Puerto Rico y por tanto se salvaron. De San Juan de Puerto Rico va a Santiago de Cuba. En Cuba hacía 2 escalas, una en Santiago de Cuba y una segunda escala en La Habana. En Santiago de Cuba hace una escala en la cual se produce un desembarque masivo de pasajeros. Es decir, quedan a bordo del Valvanera, según cifras oficiales, de esas casi 1.000 personas que iban a bordo del Valvanera, solo quedan 488 personas. Lo curioso, Miguel, es que la mayor parte de los pasajeros tenían billete pagado para La Habana y decidieron desembarcar en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Pues mira, hay varias razones. Yo conocí, por ejemplo, a uno de estos pasajeros, ya era muy ancianito cuando yo lo conocí, que me decía que mire usted, es que yo donde iba a trabajar me pillaban más cerca desembarcando en Santiago de Cuba. Otros desembarcaron porque estaban hasta el gorro ya del Valvanera, ¿no? Es que viajar en un vapor de la migración era una experiencia muy dura, se viajaba en unas condiciones muy incómodas. Otros desembarcaron porque se habían mareado durante todo el viaje. Otros desembarcaron porque tenían un mal presentimiento. Hay un caso muy famoso, archiconocido, de la niña Paula Zumalave,
que ella y su familia desembarcan porque la niña te iba a preguntar por ella, sí. Sí. Ella se tiró todo el viaje, además que está muy bien documentado con muchos testigos, ¿no? Ella se tiró todo el viaje llorando, histérica, que el barco se iba a hundir, hasta que la madre decidió, bueno, pues vamos a desembarcar en Santiago de Cuba porque esta niña se me va a morir de la irritación, ¿no? Eso le salvó la vida. Hubo otro personaje del cual, si quieres, podemos hablar luego ya en lo que sería el epílogo, que fue un hombre que decidió que iba a desembarcar y que dejó a toda su familia a bordo del Valvanera, eran la mujer y varios niños. Y este señor desembarcó en Santiago de Cuba porque dijo que iba a ir por ferrocarril hasta La Habana para arreglar la casa y para recibirlos en La Habana días después, ¿no? Evidentemente se quedó sin familia. La historia conocería a este señor, la historia y la tradición cubana como el loco del Valvanera, ¿no? Fue un personaje que vagaba por la Habana siempre durante muchos años en busca de su familia que venía en el Valvanera. El caso es que, como digo, hace escala en Santiago de Cuba, desembarca una gran cantidad de pasajeros. A bordo quedan solamente 488 personas oficialmente, Miguel, es decir, es probable que con los polizones que iban hubiesen superarse las 500 personas. Entonces, estando en Santiago de Cuba, se recibe los consignatarios del buque le dan al capitán un mensaje en el que se dice que se está formando un ciclón tropical en las Antillas, en Bahamas. Aún así, el capitán decide zarpar de Santiago de Cuba rumbo a La Habana. No es que asuma un gran riesgo zarpando, porque mucha gente utiliza este hecho de que el capitán zarpa de Santiago de Cuba sabiendo que se iba a producir un ciclón para atacarle, ¿no? Para responsabilizarle del naufragio. El capitán Ramón Martín zarpa sabiendo que puede llegar a La Habana tranquilamente. ¿Qué sucede? Que él tiene previsto llegar a La Habana el día 8 de septiembre. Si hubiese llegado el 8 de septiembre, todavía hubiese llegado incluso con buen tiempo. Lo que sucede es que en La Habana, en el muelle de pasaje donde él iba a desembarcar a sus pasajeros, había otro transatlántico trabajando, un transatlántico de la compañía transatlántica. Entonces Ramón Martín decide que va a navegar desde Santiago de Cuba a poca velocidad, apenas a 7 nudos de velocidad, para llegar allí el día 9, él tenía pensado llegar el día 9 a las 4 de la tarde y evitar que el pasaje se quedase 1 o 2 días esperando entrar en La Habana. Eso es una situación muy incómoda porque el pasaje se pone nervioso porque están viendo tierra, porque quieren desembarcar. Evidentemente esa decisión de Ramón Martín de navegar hacia La Habana a menos velocidad, 7 nudos, podía haber navegado hasta 11 nudos y medio, que fue la velocidad con la que navegó desde la península al Caribe. Esa decisión evidentemente condenó al Valvanera a la muerte. La verdad es que sí. Déjame que te pregunte, ¿cuánto costaba un pasaje, no sé si tienes ese dato, para hacer el recorrido de España a América? Mira, un pasaje en clase emigrante, para viajar en una litera en las bodegas del barco, porque dormían en una litera en las bodegas del barco, costaba 75 pesetas de la época. Un verdadero disparate para un trabajador. Eso era una cifra enorme. Y para que te hagas una idea, viajar en un camarote de primera clase, de lujo, costaba 1.000 pesetas de la época. Wow. Esos son, en fin, un dineral, ¿no? A un emigrante le costaba 75 pesetas por persona, lo cual era un auténtico dineral. Se tenían que tirar años trabajando para conseguir el dinero para pagarse los pasajes para ir a América. ¿Y eso le daba derecho a la comida? A todo le daba derecho. Además, hay una cosa que poca gente sabe. En los barcos españoles, en los barcos de emigrantes españoles, se comía muy bien. Se comía comida española, a la que estaban acostumbrados los emigrantes, y era probablemente la única baza con la que podían competir los barcos españoles con respecto a los barcos extranjeros que también transportaban emigrantes. Los barcos extranjeros eran quizás más grandes y tenían más comodidades a bordo, pero la comida española era mucho mejor. Yo tuve hace muchos años la oportunidad de entrevistar a un señor que viajó en el Valvanera, y me contaba unas cosas que a mí me dejaron absolutamente perplejo. Me dijo que la primera vez que había probado el pescado y la carne como tales fue a bordo del Valvanera, que les daban potaje de bacalao y en fin, eso te da una idea de la miseria tan grande en la que vivían. El pasaje, las 75 pesetas, le daba derecho a todo y no se comía. Navegando junto al Valvanera para conocer su historia, volver al Valvanera.
Nos habías dejado camino de Santiago de Cuba hacia La Habana. ¿Qué pasó? Pues como he comentado, el Valvanera iba navegando a velocidad moderada hacia La Habana, porque el capitán no quería llegar antes del día 9 porque se iba a encontrar en la traquea ocupado. Entonces el capitán y los oficiales se dan cuenta que según van avanzando hacia La Habana, el tiempo va empeorando. Entonces Ramón Martín empieza a preocuparse y empieza a pedir datos sobre el ciclón al Instituto Meteorológico del Colegio de Belén. El Colegio de Belén en La Habana, que era un colegio de los jesuitas, tenía un observatorio meteorológico muy bueno, de mucha fama en Cuba, ¿no? Era un observatorio meteorológico privado. Tú sabes que los jesuitas han sido estudiosos, entre otras muchas cosas, de todos estos temas. Y entonces va pidiendo información al observatorio de Belén, y las informaciones que le va dando el observatorio del Colegio de Belén son muy inquietantes. Normalmente los ciclones tropicales, Miguel, cuando llegan a la costa de Florida, recurvan, cambian de dirección y se van hacia el norte, van recorriendo la costa este de los Estados Unidos. Pero este ciclón no hizo eso. Este ciclón cruzó al sur de Florida y se metió por el estrecho de Florida al norte de Cuba y al sur de los Estados Unidos para ir hacia el Golfo de México. ¿Qué sucedió? Que el ciclón iba avanzando paralelamente al Valvanera. Lo llevaba ligeramente por su aleta de estribor, a unas 100 y pico millas el vórtice del ciclón, y Ramón Martín se daba cuenta de que el ciclón le iba pisando los talones, ¿no? Cuando llegan cuando están a la altura del puerto de Matanzas, estamos hablando de las 8 menos 10 de la mañana del día 9 de septiembre, Ramón Martín manda un telegrama al Instituto de Belén, pidiéndole, porque ya el mar estaba absolutamente imposible, ¿no? Ya él se da cuenta de que el ciclón prácticamente se les ha echado encima. Y el padre Gangoitia, que era el director del observatorio, le contesta y le explica la posición del ciclón. Le dice que tienen el ciclón prácticamente al norte y que en fin, hay muy mala mar. En ese momento las comunicaciones con el Valvanera se cortan. Es la última comunicación que hace el Valvanera a las 8:10 de la mañana del 9 de septiembre. Tradicionalmente, se había creído, yo incluso en mis otros libros lo he contado, que el Valvanera llegó hasta La Habana y que no se le permitió entrar en La Habana. Tú sabes la historia, ¿no? Que vieron un barco bien. Esa historia, en estos últimos años de investigación hemos comprobado que no es cierta, que no era nada más que una leyenda. El Valvanera, a donde llega con seguridad, es a Matanzas, y en Matanzas se hace el silencio. Probablemente porque se le averió la estación de telegrafía. Debía ser... Disculpa. No, te iba a decir que debía ser tremendo una tormenta de ese tipo ahí en el mar, ¿verdad? Terrible, era terrible. En la posición que estaba Ramón Martín en esos momentos, debía tener olas ya de 6 y 7 metros de alto, que le venían por el través. Es decir, que le vengan por el través, Miguel, significa que venían perpendicularmente a la trayectoria de la Valvanera, lo cual le hacía dar unos balances terribles. ¿No podía haber entrado a puerto en Matanzas o en algún otro lugar? No, era imposible. O sea, con el mar que llevaba era absolutamente imposible. Yo he analizado todas las circunstancias, he analizado el mar, el viento, la posición del Valvanera, y el capitán, la única opción que tiene es poner rumbo hacia el noroeste. ¿Por qué? Porque eso le permite recibir el mar por la Amura. La Amura, para que las personas que nos escuchan lo puedan entender, es como la aleta delantera de un coche, ¿verdad? Porque dándote el mar de través, lo que hace es que le estás dando una paliza al barco, y sobre todo una paliza a los pasajeros que probablemente estarían a bordo agonizando, ¿no? En mitad de un sufrimiento espantoso. Entonces él lo que decide es poner rumbo hacia el noroeste. Además, date cuenta, Miguel, que él lo que tenía por su banda de labor a sotavento era tierra. Eso es la pesadilla de cualquier marino de principios o finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Por qué? Perdona, ¿por qué? Porque tierra sotavento significa que si tú tienes una avería en la máquina, el mar te va a tirar sobre la costa, vas a embarrancar. Ya. Esa es una de las grandes pesadillas de los marinos. Entonces Ramón Martín hace la única maniobra que le podía haber ayudado,
que era poner rumbo hacia el noroeste, siempre sin caer hacia tierra, porque por esta cuestión que te digo de haber embarrancado. El Valvanera desaparece. Como te digo, lo último que se supo de él fue esa comunicación que se produce a las 8:10 de la mañana del 9 de septiembre, y el Valvanera desaparece. Es muy bonito leer el Diario de la Marina, que era el principal periódico que había en Cuba, cómo van publicando noticias cada vez más alarmantes de que el Valvanera no llega, de que el Valvanera no contesta los mensajes de radio, que dónde está el Valvanera, que no aparecen restos del Valvanera. Era muy extraño, ¿no? Y pues 9 días después de haber desaparecido, el 19 de septiembre de 1919, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, un cazasubmarinos, encuentra los restos del Valvanera. El Valvanera está hundido al norte a unas 90 millas al norte de La Habana, 45 millas al oeste de Key West, del antiguo Cayo Hueso Español. Está hundido a muy poca profundidad, en apenas 10 metros de agua. Está sepultado en un banco de arenas movedizas, es una arena coralina que se traga todo lo que cae. Aparentemente no había ni rastro de esos 500 pasajeros, tripulantes y pasajeros, y el barco estaba íntegro, entero, cerrado a cal y canto, sin síntomas de daño en el exterior. Comienza aquí lo que la historia, lo que se ha dado a conocer como el misterio del Valvanera, ¿no? ¿Qué le pasó al Valvanera? ¿Por qué el Valvanera llegó así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al Valvanera? 2 días después de que el Valvanera aparezca, de que los restos del Valvanera aparezcan, un contraalmirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos, el contraalmirante Benton Decker, que era el jefe militar de toda aquella zona de Florida, ¿no? Era todo un cargo. Va a explorar los restos del Valvanera y manda un telegrama a sus superiores en Washington explicando que el barco efectivamente había sido localizado, había sido identificado como el Valvanera, que estaba hundido en un banco de arenas movedizas y que, con excepción de una cabeza, y probablemente se sumaron a través de uno de los portillos de los ojos de buey del barco, no habían visto restos humanos. Yo posteriormente, en mis investigaciones, en mis viajes a Estados Unidos y demás, descubrí que eso no era cierto, porque pude hablar con el nieto de uno de los buzos que participó en esa inspección, ¿no? Sí. Y me contó que efectivamente habían visto los cadáveres dentro del barco, una familia prácticamente completa flotando en un salón, ¿no? Así, en fin, una cosa muy muy desagradable. Dime, Miguel, ¿me vas a... Había una historia de una cantante que parecía que iba, o un artista de la época. La Preciosilla. La Preciosilla. La Preciosilla, sí, era una artista de la época, ¿no? Una cantante una tonallillera, que no me salía la palabra. Pero no iba a bordo del Valvanera. Parece que fue una maniobra publicitaria para dar publicidad a esta buena señora. En aquella época también se hacían ese tipo de enjuagues que hoy en día son tan comunes, por desgracia, ¿no? Pero no iba a bordo. Esta persona no iba a bordo. Vale. Entraron los buzos americanos y descubrieron que, a pesar de lo que se había contado, allí estaban los cadáveres, ¿no? Allí estaban los cadáveres. Yo empecé a atar cabos porque hay una historia muy bonita. Hay un cuento corto escrito nada más y nada menos que por Ernest Hemingway. Hemingway era muy aficionado a la pesca, como tú bien sabes. Sí. Y iba a pescar al Valvanera, que en el Valvanera hay unos meros enormes, hay meros de 200 y 250 kilos. Sí. Y Hemingway iba a pescar allí meros. Estuve pescando con su patrono varias veces, ¿sabes? Y me contaba historias de Hemingway, sí. Sí, te diría lo aficionado que era la pesca, ¿verdad? Sí, me lo estuvo contando, sí. En Cuba. Y claro, efectivamente, en Cuba. Y claro, de ahí nace precisamente la historia del viejo y el mar y todo eso. Sí, eso me contaba él. Y entonces, cuando preguntó allí, bueno, este barco en el que pescamos, le explicaron que era el pecio, el Valvanera lo llamaban el pecio de las putas, ¿no? Del Wreck of the Water, porque decían que no lo habían dejado entrar en La Habana porque llevaba muchas prostitutas a bordo. Entonces, cuando le contaron la historia, Hemingway escribe un cuento corto que relata cómo encuentran los restos del transatlántico y se lo encuentran ya saqueado por un barco de pescadores griegos de esponjas. A mí me hace pensar eso
esa era una leyenda que corría por Key West, ¿no? Sí. A mí me hace pensar que es muy posible que Benton Decker descubriera los restos del Valvanera ya saqueados. Esto, tú sabes que en Estados Unidos tienen una filosofía muy especial cuando se produce una catástrofe con tocar la propiedad privada, ¿no? Sí. Entonces probablemente Decker se encontró con que alguien había encontrado ya los restos del Valvanera y probablemente habrían hecho algún tipo de saqueo y quiso ocultarlo. De ahí que no se haya hecho una investigación excesivamente profunda sobre las causas del naufragio y cómo fue que realmente encontrado el barco. No se dijo lo de los cadáveres y no se dieron muchos detalles. No es comprensible que un personaje como Benton Decker vaya a investigar los restos de un transatlántico español en el cual han muerto 500 personas y no haga ni un mal informe oficial. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa que he descubierto yo no hace mucho, que Benton Decker había sido el agregado naval en la Embajada Española de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Él tiene varios escritos sobre España y tal. Era un hombre muy conocido de nuestro país y resulta muy extraño que no se hiciera un informe oficial. Probablemente por eso que te estoy comentando, porque encontró el Valvanera ya expoliado, saqueado, y prefirió soslayar esa cuestión. Eso es casi piratería, que en Estados Unidos se paga con la vida, ¿no? Te es condena de muerte. Probablemente el misterio del Valvanera se produzca por la mala investigación o por la censura militar que decretó este hombre, el contraalmirante Decker. Lo que sí sabemos ya con bastante exactitud por los informes meteorológicos que hemos encontrado, que también era un misterio, por los informes meteorológicos y por esta última comunicación del Valvanera, es la fecha exacta del hundimiento. El Valvanera se hundió pocas horas después de haber, concretamente 24 horas después de haber lanzado ese mensaje, ese último mensaje. Se hundió en la mañana del 10 de septiembre aproximadamente, yo calculo que entre las 7 y las 10 de la mañana del 10 de septiembre de 1919. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese fue el momento en el que el ciclón, el vórtice es el centro del ciclón, arrasó aquella zona de los Cayos de Florida y el Valvanera se tuvo que hundir cuando el ciclón estaba arrasando los Cayos de Florida. El pecio de las putas lo llamaban. Qué increíble investigación has hecho. Dime una cosita, casi terminando, no sé si quieres apuntar algo más, y esto que sea un homenaje a esos desaparecidos, a esa gente sin nombre que no nos hemos acordado de ellos para nada, ¿verdad? Para nada, yo, en fin, mi libro es un homenaje a ellos. A nuestros bisabuelos, algunos de ellos, ¿verdad? Efectivamente, yo he conocido a muchos descendientes. El otro día me escribió un señor que dice, mire, es que mi bisabuela era italiana y viajaba en el Valvanera porque estaba toda su familia. O sea, personas de esas me han escrito muchísimo, ¿no? No saben nada de cómo fueron los últimos instantes de su vida, y fue un naufragio terrorífico, fue uno de los naufragios más gordos de la historia del transporte de pasajeros por mar, ¿no? Y uno de los mayores misterios del mar también. Parece mentira que aquí en España haya calado tan hondo la historia del Titanic y no se conozca la historia del Valvanera. Y no la nuestra. Sí te diré que, si me permites apuntarlo, que en Canarias ahora ya, cuando haya pasado, quizá ya para 2021, porque ahora con el tema del COVID, pues sabes que la cosa está un poco complicada. Pero en Canarias vamos a hacer por lo menos 2 grandes exposiciones sobre el Valvanera, una de ellas en el Museo Naval de La Palma, para recordar a todas estas personas. Va a ser una exposición espectacular porque se va a exponer mi colección de documentos y objetos y fotos relacionadas con el Valvanera. Qué bonito. Yo animo a todos, ya os avisaré cuando se vaya a celebrar para invitaros a la misma. Por favor, me encantaría verla. Te iba a preguntar que por qué te habías interesado tanto en el Valvanera, pero ya lo has contestado. Si conocemos eso, el Titanic y otros muchos barcos americanos de por ahí, y los nuestros están desaparecidos todavía. Ahí queda el homenaje a los abuelos y bisabuelos que se fueron a trabajar allí buscando fortuna a América. Como siempre, Fernando, toda una lección nos has dado de investigación y de historia. Muchas gracias, Miguel. Forma de contacto, y para saber más del libro, yo lo tengo ahí, lo vas a sacar en papel, pero yo lo tengo ahora en digital, quiero leerlo para aprender mucho más de esta historia y sobre todo seguir esa pista hasta la isla de La Palma, donde tenemos gente también. Sí, pues mira, el libro de momento se puede comprar íbamos a sacarlo en papel, pero con esto del COVID pues se ha tocado todo.
De todas maneras, ahora de momento ya se puede obtener en formato digital, tanto en mi página web, y mi página web es Echegoyen, mi apellido, con Y, echegoyen.es. Sin H, Echegoyen, sí. Echegoyen sin H.es, ahí se puede adquirir, se puede comprar el libro en formato digital. Todos los beneficios que se obtienen del libro van a ser reinvertidos en las investigaciones sobre el Valvanera. Yo no he dejado de investigar, ni mucho menos, sigo con ello. Y también se va a poder comprar, yo me imagino que a esta ficha ya se puede comprar en Amazon. Perfecto. El libro se titula, como sabes, Regreso al Valvanera. Regreso al Valvanera. Excelente trabajo, Fernando. Muchas gracias, Miguel. Como siempre. Un fuerte abrazo, me encantará navegar contigo algún día dentro de poco, si Dios quiere. Cuando tú quieras, Miguel, un abrazo enorme, un fuerte abrazo marinero. También para ti, hasta prontito. Adiós. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Vamos hasta el norte, hasta Asturias, para daros información de algo que va a ocurrir dentro de poquito. Se llama Celsius 232 y tenemos con nosotros a su director y algún integrante más de este asunto, Jorge Iván Arguiz. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de compartir aquí con vosotros un ratito y de hablar del festival y de estar también un ratito con Luis, que es tremendo. Me decías que eras oyente del Espacio en Blanco desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo de trasnochar para escuchar varios programas que me quedaron grabados. Recuerdo uno que fue, creo, en 2 partes sobre Vlad el Empalador y recuerdo repetir la sintonía como un loro, y tenía de hecho una radio que no funcionaba bien, el dial de aquellas analógicas, y no la movía para solo asegurarme de que no perdía la frecuencia noche tras noche. O sea, tú me has hecho compañía y me has hecho viajar por el Espacio en Blanco un montón de veces, así que imagínate, pues estoy triplemente feliz. Como me alegra mucho. Vale, para nuestros oyentes, ¿qué es eso, el Celsius 232? Cuéntame. Pues mira, es un festival que gira alrededor de la narrativa, siempre por los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror. Defendemos que no hay que leer solo ciencia ficción, fantasía y terror, pero nosotros sí nos centramos en ciencia ficción, fantasía y terror. Y cuando digo la narrativa, quiero decir que aunque es cierto que la columna vertebral es la literatura, extendemos nuestros tentáculos a cualquier forma de contar una historia, desde, por supuesto, el cómic, el cine, la televisión, el teatro, la poesía, el videojuego, los juegos de rol, y desde este año, aunque siempre ha tenido presencia de una forma u otra, incluimos como sección fija de pleno derecho a la música como otro método maravilloso y milenario de contarnos historias de los seres humanos. Y ahí es donde, que ya lo conocía de antes, pero la aparición mágica maravillosa, como sucede en estos festivales que giran alrededor de cosas de mucha imaginación, la aparición de Luis, pues le dio la forma definitiva que llevamos buscando muchos años para darle a esta sección dentro del Celsius. Qué bien, déjame que le saludemos. Luis Antonio Muñoz Martínez, un compañero que ha estado con nosotros contándonos algunos misterios de la música. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de hablar con vosotros también y de compartir este espacio con los oyentes. Yo me alegro. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver si vamos un poco al grano. Es el primer festival que se celebra después de este follón que hemos tenido de esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, no deja de ser paradójico que nosotros llevamos 9 años hablando pues de futuros posapocalípticos, de paisajes devastados y de cómo la humanidad y la cultura se abren camino. Ahora es casi una metáfora en sí mismo que nosotros estemos transitando por eso, ¿no? Después de un mundo que es un poquito diferente, una sociedad que también va a ser un poquito diferente, pues continúa paso a paso, teniendo todos los cuidados sanitarios que tenemos que tener, pero sin impedir que esto nos impida, sin permitir que esto nos impida mirar hacia adelante con optimismo, vivir y disfrutar de muchas cosas, y entre ellas de las buenas historias. A veces la fantasía y la ciencia ficción nos está avanzando, o bueno, es predictiva y nos avanza cosas del futuro como la que ya estamos viviendo. Dime en qué consiste esto. ¿Es una reunión? ¿Qué vais a hacer? Mira, nosotros tenemos este año un poquito menos, por las circunstancias evidentemente, pero solemos tener entre 150 y 200 invitados y tenemos unas 200 y pico actividades.
150 invitados, ¿has dicho? Invitados. 150 sí, es invitados. una reunión de amigos, pues que nosotros tenemos muchos amigos y buscamos dentro de esto una excelencia lo máximo que podemos. Para poner un ejemplo, nuestra sección de televisión la visitó David Simon, el creador de The Wire. Para hablar de literatura fantástica nos visitó George R. Martin, el creador de Juego de Tronos. Para hablar de magia y literatura vino Christopher Priest a hablar del Prestigio. Nosotros somos amigos, pero tenemos amigos muy muy buenos, muy talentosos, maravillosos, y la verdad que es un pequeño lujo que nos permitimos tener en Avilés y compartir con toda la gente que se acerca y apasionadamente en un espacio de debate siempre sano, sosegado, y donde busca la intersección, ¿no? Entre lo que, en un mundo que cada vez se centra más en qué nos diferencia, coger algo que nos une, como es el amor por las buenas historias, y conocernos, también creo que es muy positivo. Qué positivo, sí señor, qué chulo. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita. Una cosa que teníamos claro desde el principio es que la cultura hay que pagarla, pero nosotros queríamos que el acceso a esta cultura fuera lo más accesible y en este caso gratuito posible, y en esa idea estamos. Todas las actividades absolutamente son gratuitas y siempre nosotros nos preocupamos de tender puentes, esto de levantar barreras se lo dejamos a otros, y lo hacemos con un entusiasmo que esperamos que sea contagioso, porque es totalmente sincero. A mí ya me habéis contagiado. 14 al 18 de julio son las fechas, ¿no? Exacto, de 14 al 18 en la Plaza Álvarez Acebal de Avilés. En la plaza. En un horario maratoniano. Sí. Dime horario. Pues nosotros empezamos a las 11 de la mañana hasta las 2 y luego de 5 a 9, pero luego a partir de las 9 de la noche continúan muchas actividades de calle. Vemos películas en la calle. Nuestro amigo Jesús Palacios hace una noche de culto el último día como cierre para los más valientes y nocturnos o noctámbulos hasta las 6 de la mañana. Y todo está muy indicado. Repartimos muchísimos programas. Está ahora Avilés empapelado con nuestra imagen y nuestra programación. Y actuamos en varias pistas al mismo tiempo, porque imagínate la cantidad de actividades que te mencioné antes en este espacio reducido de tiempo, así que la gente tiene que hacer esa especie de ritual maravilloso, aunque un poco doloroso a veces, escoger qué voy a ver en cada momento y hacer su circuito y su recorrido, ¿no? Qué interesante. ¿Lo apoya el ayuntamiento? Sí, nosotros tenemos una serie de sponsors y el que más nos apoya con dinero, pero no solo con dinero, sino haciéndonos las cosas mucho más fáciles, que eso, como bien saben los que organizan eventos, es algo muy importante, es el Ayuntamiento de Avilés. Este año tenemos por primera vez, además, la colaboración también del puerto de Avilés, que en una mesa que tenemos sobre el mar, y como el mar ha sido centro de la narrativa fantástica, de terror y de ciencia ficción, pero también a veces de la realidad, porque la realidad a veces supera la ficción. Tenemos un montón de mesas. Otro de nuestros patrocinadores es el proyecto Walmart, para analizar también el papel enorme de la mujer en el arte y en este caso en la literatura durante todos los años, y concretamente este año tenemos a 2 autoras maravillosas en una mesa que se presenta maravillosa también. Y es que es muy muy difícil resumirlo, pero yo lo digo mucho no porque esté él, de hecho lo he dicho públicamente estos días, nuestra sección de música este año nos tiene especialmente contentos, no solo porque sea nuestro juguete nuevo, por así decirlo, sino porque nos parece que es algo que ha venido para quedarse, que va a seguir creciendo y creciendo, y que nos va a hacer muy felices a nosotros, pero sobre todo a nuestro público. Qué bien. Ahora hablamos con Luis Antonio. Dime, invitados, lancen unos cuantos de los que van a estar este año. Claro, pues mira, pues este año, por decir algunos, tendremos a Javier Sierra presentándonos su nueva novela, tendremos a Richard Morgan para hablarnos de sus novelas adaptadas hace poco a la televisión de Carbono Modificado. Tendremos con nosotros a Espido Freire para hablarnos de su trabajo en la literatura juvenil, porque para nosotros el público infantil y juvenil es esencial y tiene un peso importantísimo. Tendremos a Hijos de Mericeli, capitaneados como siempre por Fernando María. ¿Qué más te puedo decir? Carlos Sisi, para hablarnos de sus nuevas trilogías de vampiros, a Raúl Rubio, dentro de la sección de videojuegos, uno de nuestros nombres más importantes a nivel internacional, Sofía Rey, que es una autora de fantasy española extraordinaria, y un etcétera, ya te digo, más de 150 nombres que podríamos estar toda la noche. Como has pedido de brevedad, me voy a quedar con esos, y en cuanto cuelgue me voy a acordar de que tenía que haber dicho otros 10 u otros 10. Bueno, y eso es una de las maldiciones del que hace un festival. Lo vamos a ver enseguida en la página web que tenéis.
Luis Antonio, ¿cuál es tu papel en esta historia? ¿Vas a contar misterios de la música como hiciste en el programa? Pues sí, la idea es conseguir transmitir un poco ese vínculo entre la música y todo lo que es el aparato ideológico del festival, que es un festival que habla sobre ciencia ficción, pero también habla sobre misterio, también habla, bueno, pues todos estos temas, vampiros, todo puede estar tratado desde el punto de vista y vinculado a la música. Entonces mi idea va a ser pues ir desarrollando temas junto con Jorge, que es un tío súper creativo, y planteando incluso nuevas líneas que puedan surgir a lo que ya es la publicación de Historia Oculta de la Música, que trata de estos temas, sí. Gente que podrá encontrarse con la música en la calle en esas actividades preparadas. Pues bueno, en un primer momento lo que vamos a hacer es sobre todo presentar la sección para que la gente conozca un poco cuál va a ser el desarrollo de esta sección que ojalá pueda seguir en condiciones normales, yo así lo espero en otras ediciones. Y de manera específica vamos a tratar, por ejemplo, el tema de Rosemary Brown, del que estuvimos hablando también en el programa, lo que es esta medium y su relación con la música clásica a través de esos compositores. Y lo que vamos a desplegar también, pues un poco son una batería de ideas para ir describiendo y desvelando pues algunos asuntos ocultos de la música que no necesariamente tienen también por qué ser ocultistas, pero que afectan también a la nueva creación, que pueden afectar al mundo de la mujer, en el sentido de creadoras que están dentro de todo este aparato ideológico del festival. Yo os agradezco la invitación que nos habéis hecho estar ahí. Este año no podemos, pero si el año que viene no nos lo perdemos. Jorge, casi terminando, forma de contacto, página web para que la gente pueda informarse más de todo esto. Sí, la página web es www.celsius232.com. ¿Celsius? ¿Perdona? Celsius232.com. Es Fahrenheit 451 en un homenaje eterno al maravilloso Ray Bradbury, sí. En temperatura pasada más o menos a grados Celsius. Y ese es el nombre del festival en realidad. Y también como Festival Celsius nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, y somos bastante accesibles en redes sociales. Procuramos contestarlo prácticamente todo. Y mira, recojo y recordaré tu oferta para estar el año que viene con nosotros. Sabes que lo haremos encantados, y además así estarás en el 10º aniversario del festival. Nos encantará. Avilés es el punto de partida de la historia de fantasía, ciencia ficción y terror, del 14 al 18, entrada libre, y ahí en esa página web tenéis todas las informaciones. Luis Antonio, fuerte abrazo. Jorge, fuerte abrazo también, enhorabuena por el trabajo y adelante. Muchísimas gracias. Nos apuntamos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta prontito. Ahí está la invitación a ese festival Celsius 232. Y nos vamos con las redes sociales. Buenas noches, Rosa Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal el programa? ¿Les está gustando? ¿Les ha gustado? ¿Les está gustando? Bueno, la verdad que hemos recibido muchas felicitaciones por la elección de los temas de hoy, tanto tecnología militar, geoestrategia como desapariciones navales. Han felicitado además a los invitados de esta noche. Por ejemplo, Francisco Llorca ha elogiado el rigor con el que siempre Sánchez Oro trata los temas, y Gemma Gonzalo se ha quedado encantada con la pasión expositiva de Francisco García Echegoyen, hablando del Valvanera, una historia además de un buque muy desconocida. Sí, señor. John de Cali en Colombia dice que también nos escuchan por allí en Colombia, y Abel Loez en Salta, Argentina, también dice que nos escuchan. No tenemos mucho tiempo. Ganadores de la semana pasada. Sí, pues tenemos como siempre 3, y esta noche son Esther Gonzalo Carrasco, Elías Cazorla y Guillermo Hernández Cañadas. Ya sabéis, como siempre, que tenemos una dirección, un correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es, y allí recibimos vuestros correos postales para mandaros próximamente las cartas. Sí. Y antes de despedirme, Miguel, sí. O sea, las cartas, los libros. Antes de despedirme, decirte que esta noche tenemos una frase estrella que los oyentes han atribuido, en este caso le ha tocado a Juanjo Sánchez Oro, y que me gustaría despedirme con ella. Dímelo. Las conspiraciones forman parte de la historia y muchas están al servicio de otras conspiraciones. Curioso. Besito, feliz semana. Nos vemos prontito. Muy prontito. Un beso para todos. Gracias.
terminamos por hoy. Ojalá os haya gustado compartir este tiempo con nosotros. Feliz este tiempo especial con mascarillas si estáis de vacaciones. Las gracias a todos los que nos cuidan en este tiempo de casi vuelta a la normalidad. Los saludos de Rubén de Felipe, Pedro López y todo el equipo del Espacio en Blanco. A disfrutar del calorcito de este verano. Nos vemos en 7 días, pero a respetar las medidas de seguridad. No queremos volver a casa a estar confitados. Nos vemos, como digo, aquí en el Espacio en Blanco a la búsqueda de más misterios de nuestro mundo. Feliz semana, la programación continúa y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. El Espacio en Blanco os espera, cuidaros.